Como dijo uno en Twitter, no me voy a cansar de repostear y decir cosas sobre el Indio Solari. Y aquí no nos vamos a cansar nunca de poner canciones de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Música para pastillas, del disco Octubre, que cumple 40 años. ¿Cómo va a cumplir 40 años si me lo compré anteayer? ¿Cómo puede ser, Gary? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Sí, no, mi vinilo está impecable. Los vinilos de los años 80, incluso los vinilos del el rock argentino de cuando hubo la crisis del vinilo, que lo agarrás y lo tenés que agarrar de los dos lados, pues se te va para abajo. Eh, yo tengo ese vinilo también, tuve cierto cuidado, ¿eh? No es que, ay, sí, lo voy a tocar con guantes de seda. No, no, cierto cuidado nada más, lo típico. Y esos vinilos, te digo que se la bancan mucho más que un vinilo de 180 gramos, edición especial, que qué sé yo, que a los 2 meses ya tiene un clic, ya tiene un ruidito, ya tiene un salto. Algo, no sé, algo distingue a esos vinilos de año el pedo que se la bancan aún a pesar de todos los años transcurridos y la cantidad, la de miles de veces que sonó octubre, que puse octubre, que sigo poniendo octubre, y ahora ni hablar, en la bandeja, y ahí está y se la banca. 10 horas 52 minutos, estamos en la transición ordenada de AM530. Ayer hablábamos con Marina Biasi por la situación que vivió la delegación argentina que fue convocada con todos los papeles en regla y que fue convocada por una serie de denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno boliviano. Tomamos comunicación con Juan Marino, que es diputado nacional de Unión por la Patria, del partido piquetero, que también formó parte de esta delegación, según tengo entendido, y para ver cómo continúa esto, porque hay que seguir el tema y un poco ver qué se hace con una Cancillería argentina que termina respaldando a un gobierno denunciado por violaciones a los derechos humanos. Juan Marino, muy buenos días. Aquí Eduardo Fabregat, en AM530 te saluda. ¿Cómo estás? Eduardo, ¿cómo andás? Buenos días, gracias por el espacio. No, por favor. Bueno, cómo continúa esto? Ayer hablamos largo y tendido con Vanina sobre lo que sucedió y el asombro que nos produce, ¿no? Que Cancillería, antes de defender a ciudadanos argentinos en una situación de riesgo, haya salido a respaldar al gobierno boliviano. Sí, por eso le vamos a exigir, ya hemos emitido un comunicado de la misión exigiéndole a Kirchner una reunión para que rectifique, donde le podamos entregar toda la documentación que demuestra que nosotros no tuvimos ninguna incongruencia en lo que presentamos en Migraciones cuando ingresamos y en los objetivos de nuestra misión, todo lo contrario, explícitamente dijimos que éramos una misión de derechos humanos, las fechas de nuestra actividad, los objetivos, las cartas de invitación que habíamos recibido y aún así, y en esas condiciones nos permitieron ingresar, por lo cual a Kirchner en particular le exigimos una reunión para que rectifique, que esté un poquito menos en las redes sociales y que se ponga a trabajar un poquito más. Claro. Se vienen días calientes en el Congreso, Juan, porque bueno, obviamente quería arrancar hablando de esto, porque es una situación realmente singular la que han vivido en Bolivia, bueno, además del maltrato sufrido después de ingresar al país. Pero entre hoy y mañana uno espera en el Congreso sesiones calientes si es que no bloquean la sesión, sobre todo de mañana, ¿no? En la que debería tratarse una cuestión relacionada con un funcionario llamado Manuel Adorni. Bueno, tenemos, sí, como vos decís, la labor parlamentaria y la posible sesión en el Senado, y al mismo tiempo nosotros en diputados convocamos una sesión para el martes de la semana que viene, para que sea en el Senado, sean diputados, podamos avanzar con la interpelación y sobre todo la moción de censura contra Manuel Adorni, que es la forma que establece la Constitución para que el Congreso pueda remover al jefe de gabinete, porque Adorni no puede seguir siendo jefe de gabinete. La explicación que dio de que se encontró un pendrive con $500.000, la verdad que es irrisoria, es una provocación contra la población en su conjunto. Evidentemente tiene una función que no es que intentar que le creamos, porque es obvio que es inverosímil, sino que es intentar buscar impunidad en la causa judicial, tratar de mostrar que esto no lo consiguió durante su paso como jefe de gabinete, o sea que no habría habido enriquecimiento ilícito, y de esa forma tratar de evitar el avance de la causa judicial. Bueno, la justicia hará lo suyo, no creo que pueda progresar porque es todo muy inconsistente, incluso hasta desde el punto de vista de las matemáticas, las explicaciones que dio en la entrevista con José del Río no suman los números básicamente, los números de las operaciones que dice que hizo con Bitcoin y los $500.000 que habría ganado. Entonces, por un lado está la justicia que lo determinará, pero bueno, en relación con la política y el Congreso, lo que nos corresponde a nosotros es bregar por
su remoción. Así que estamos trabajando para que, si en el Senado no progresa en estos días, el martes que viene tengamos quórum y podamos avanzar en los proyectos de interpelación y moción de censura contra Manuel Adorni. Juan, ¿qué clima ves entre los aliados del gobierno, ¿no? Aquello, bueno, de la Libertad Avanza, obviamente ya sabemos cuál va a ser su actitud, pero entre legisladores de la Unión Cívica Radical, de Coalición Cívica, algunos peronistas, que han contribuido a este panorama porque votaron la ley bases, entre muchas otras cosas. ¿Ves algún cambio de clima político ahí adentro? ¿Ves algún cambio de óptica de aquellos que han acompañado al gobierno en sus proyectos frente a lo que está estallando todos los días? En algunos casos sí, vos fíjate que la convocatoria a la sesión de la semana que viene es una convocatoria que hacemos no solo del Bloque de Unión por la Patria, sino que también la firman algunos de los bloques que vos mencionabas, sectores del radicalismo, de la Coalición Cívica, Encuentro Federal y, bueno, el Frente de Izquierda. Pero además me parece, sobre todas las cosas, que hay que poner el ojo sobre el PRO, porque el PRO sacó un comunicado, no firma la convocatoria de la sesión de la semana que viene, pero sacó un comunicado diciendo que lo de Adorni es una falta grave. Entonces, si es una falta grave, claramente corresponde que el Congreso lo discuta y ofrezca una solución. Por lo cual veremos si el PRO da quórum o no el martes que viene y facilita que la sesión se desarrolle y que podamos votar, emplazar a las comisiones para tratar los proyectos de interpelación. Si el PRO está, con sus 12 diputados, tenemos el número para sesionar, para tener quórum y para avanzar en el tratamiento de los proyectos de interpelación. Naturalmente, dentro del PRO es público y notorio que hay una disputa interna entre un sector que tiene una afinidad mayor con el gobierno nacional, especulando con lograr tener candidaturas importantes el año que viene como parte de la Libertad Avanza, y hay otro sector que busca bregar por una candidatura diferenciada. Incluso hay quienes están trabajando lo dicen públicamente, por la candidatura presidencial de Macri. Entonces, en esa disputa veremos cómo se resuelve al interior del bloque de diputados del PRO y cómo se traslada eso a la sesión del martes. Si el PRO es consecuente con lo que dijo en su comunicado de que esto es una falta grave, tendría que estar en la sesión dando quórum. Claro, es más fácil postear en Twitter que comprometerse en el Congreso, ¿no? Un posteo en Twitter no se le niega a nadie. Que el posteo en Twitter se traduzca en sentarse en la banca y llevar a los hechos lo que dicen en las redes sociales. Ahí lo que parece clave es, bueno, la actitud que tenga Patricia Bullrich, que es la única integrante del elenco gobernante que se expresó críticamente hacia Adorni, aunque también, ¿no?, está la duda, digamos, hay un punto clave en cuanto a conseguir el quórum. ¿Qué hará Patricia Bullrich? Que si hace algo para remover a Adorni, no lo hará por convicciones, sino por construir una carrera política. Es un poco lo que se entrelee de lo que decías recién de la interna del PRO. Bueno, está bien, pero si ella es consecuente con lo que viene diciendo con Adorni, también hay algunos diputados que tienen vínculo con ella, sobre quienes ella tiene autoridad política. Entonces, si ella les plantea que vengan a dar quórum, muy probablemente lo hagan. Así que en este es el momento donde se va a verificar quiénes están dispuestos a llevar adelante las acciones institucionales que se corresponden para que renuncie a Adorni, para remover a Adorni, y quienes hablan para no quedar mal en los medios de comunicación, pero cuando hay que hacer lo que hay que hacer, no ponen los votos. Entonces, en la cancha se ven los pingos y veremos qué pasa entonces en la sesión, bueno, en estos días en el Senado y en la sesión del martes en diputados. Juan, la última te hago, y más si querés más general o conceptual. ¿Cómo se evita el riesgo de que esta clase de hechos que van sucediendo y de acciones y de cosas que se ven en el Congreso no desemboque nuevamente en que se vayan todos, en un descreimiento total de la ciudadanía hacia la política? En una crisis de representación. Bueno, es un riesgo que existe el de la crisis de representación. Desde la base social del gobierno está claro, por estos escándalos como el de Adorni y demás, que hay mucha gente que confiaba en Milei que ya no confía más. Entonces, desde el lado del oficialismo se está gestando esa crisis de representación. Y te diría que del lado de la oposición, si no nos juntamos para ganarle a Milei, también puede ocurrir, porque hay bronca también del lado de quienes están en contra de Milei y que ven que la oposición no hace lo que tiene que hacer contra Milei. Por ejemplo, nosotros presentamos el juicio político a Milei, y yo hice una presentación ya en febrero de este año, después 4 ampliaciones. En esas ampliaciones, las firmas que logramos del Bloque de Unión por la Patria son 12, de un bloque de 95. Ni que hablar de los otros bloques que no presentaron el juicio político. Y ese es el camino institucional para terminar con el gobierno de Milei. Y te lo traslado también al debate de la elección del año que viene. Nosotros estamos planteando frente anti-Milei, para ganarle a Milei las elecciones del año que viene, porque es lo que nos pide el pueblo, que se moviliza
y que nos dice, basta, no podemos tener 4 años más de Milei. Y hay sectores de la oposición, bueno, algunos, como vos mencionás, que directamente pactan con el gobierno. Sí. Y otros que están en una situación de internismo, de divisiones, y que no se pronuncian a favor de un frente anti-Milei. Entonces, eso puede generar una crisis de representación. Imagínate si vamos el año que viene con 3, 4 listas separadas de la oposición, y no llegamos ni siquiera al 30 para llegar al balotaje. Claro. Contra Milei. ¿Qué va a pasar con la gente que está esperando que hagamos lo que tenemos que hacer para ganarle a Milei? Entonces el riesgo de una crisis de representación yo creo que existe, y del lado de la oposición le tenemos que dar una respuesta con estos planteos que te estoy diciendo. Juicio político, ahora, porque ahora hay que ponerle un límite, lo que está haciendo es gravísimo en todos los planos, lo del mar argentino entregándoselo a Estados Unidos, o el ejercicio de Daga Atlántica, que es el ejercicio más grande en décadas dirigido por Estados Unidos, donde las Fuerzas Armadas argentinas se subordinan al Pentágono estadounidense y ahora van a ser las que van a dirigir el ejercicio conjunto con varios países del Escudo de las Américas en Panamá, o sea, están preparando directamente para la guerra, sin pasar por el Congreso. Bueno, son todas cosas gravísimas. O Peter Thiel, en Argentina, se instaló en Argentina, le están armando un paquete legislativo con esto de las sociedades automatizadas para que Argentina sea el experimento del tecnofascismo, y tiene que haber una respuesta acorde, porque la situación es muy grave. Entonces, por eso me parece que para que esa crisis de representación no se desarrolle en esos términos y haya una salida política a este problema que tenemos, que es Milei, que es Peter Thiel, bueno, el juicio político ahora en 2026 y acorde con eso un frente anti-Milei, que no es que hay que construirlo el día que tenemos que presentar las listas el año que viene, que hay que empezar a construirlo ahora. Ahí el punto, Juan, es, bueno, un frente anti-Milei. Estamos todos de acuerdo que este gobierno es un desastre, que está llevando a la miseria absoluta a millones de personas. Bueno, en un frente anti-Milei, cuando tenés a la principal referente del peronismo en una prisión domiciliaria, encima amenazada con llevarla a una unidad penal, en una causa absolutamente inventada, no, ahí está, bueno, sí, estamos de acuerdo, hay una necesidad de ponerle un freno a Milei. Después empieza una danza de candidatos que no está muy clara quién debería encabezar o cómo definir esa fórmula para el 27. A ver, me parece que hay un par de cosas con lo que decís. Primero, si llega a reelegir Milei con una oposición dividida el año que viene, las condiciones para luchar contra la proscripción de Cristina y por su libertad van a ser peores, porque Milei fue el que dijo que él fue el que metió presa a Cristina. Sí. Entonces, ganarle a Milei es ayudar a tener mejores condiciones para liberar a Cristina. Cuando a Cristina la Corte hace esta resolución impresentable, que ni siquiera es una sentencia, porque no está fundada, no respeta el debido proceso, esa resolución nefasta de la Corte donde determinan encarcelarla y proscribirla, yo planteé personalmente a todas las compañeras y todos los compañeros del bloque y que estaban planteando la lucha contra la proscripción de Cristina, juicio político a esta Corte Suprema. Juicio político a esta Corte Suprema. No fue un planteo que fuera recogido por el resto de las compañeras y los compañeros. Pero ahí tenemos otro problema que tenemos que discutir cómo resolvemos, que es qué hacemos con la resolución de la Corte y qué hacemos con la propia Corte. Porque para poder liberar a Cristina tiene que haber una revisión de esa resolución nefasta, que fue inconstitucional básicamente. Y para eso o le hacemos juicio político a esta Corte, o ampliamos la Corte a un punto tal donde haya suficiente cantidad de integrantes que sí quieran respetar la Constitución y por lo tanto revisen el fallo. Y bueno, ese es otro camino que hay que discutir, pero condición de posibilidad para poder avanzar en ese sentido es que le ganemos a Milei. Y después de lo que vos decías, danza de nombres, pero antes de la danza de los nombres, que está todo bien con quienes quieran ser candidatos que se presenten, que lo planteen, y está perfecto. Discutir si estamos de acuerdo en que nos vamos a juntar para ganarle a Milei. Lo que planteaba Kicillof, que él todavía no es candidato a presidente, que primero tenemos que discutir una construcción política a nivel nacional, si estamos todos de acuerdo en que nos vamos a juntar para ganarle a Milei, y en función de eso que se definan las candidaturas entre los que mejor midan para poder ganar, básicamente. Ese tiene que ser el criterio, en mi opinión, de cara a la elección del año que viene. Pero hay que empezar a discutirlo ahora, y hay que empezar a sentarnos a acordarlo ahora, porque si no vamos a llegar a último momento, no vamos a haber tejido ningún acuerdo, y te digo que hay más riesgo más probabilidad de que vayamos separados de que vayamos juntos. Por eso lo alerto, para que los que están escuchando hagan un reclamo público y que esto sea un clamor popular y se lo reclamen a toda la dirigencia del peronismo, de la izquierda, de toda la oposición. Che, júntense, hagan el frente anti-Milei y ganémosle a Milei. El juicio político ahora, el frente del año que viene, y de esa forma evitar 4 años más de Milei. Que eso es favorable a todas las causas populares, incluyendo la lucha contra la proscripción de Cristina. Juan, te agradecemos el contacto, las palabras. Hasta cualquier momento. Un gran abrazo.
Gracias a vos, un abrazo grande. Hasta luego. Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria, del partido piquetero. Varios temas fuimos picando. El tema cuando hablamos con referentes políticos, con legisladores, es cuánto hay, ¿no? Cuántos posibles caminos hay para hablar, porque ni siquiera en un momento dije, bueno, y todo lo que va a haber que reconstruir a partir de si le ganamos a Milei, pero si nos metemos ahí también podemos seguir horas y horas. Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir siendo tan normal. Lo dijo Charlie, lo ves en la realidad diaria, hay demasiados frentes abiertos, necesitamos sí, un frente, pero no un frente jarra loca, un frente que de verdad le gane a Milei y empiece la difícil tarea de volver a construir algo en un país que van a dejar absolutamente en ruinas. Vamos a hacer una pequeña pausa, señor Gary Castro, y retornamos al aire de la transición ordenada de la 530. Gracias.